Bienvenidos al blog de Matemáticas y Física al alcance de todos. A partir de ahora vamos a estar desarrollando algunos videos sobre los casos de factorización, ya que es un tema bastante complicado en la matemática. Vamos a desarrollar esto para beneficio de todos los estudiantes de grado noveno, décimo, 11, los estudiantes de grado octavo que ya estén en tercer periodo, que ya hayan visto el tema, que lo estén viendo, pero sobre todo por aquellos estudiantes incluso de universidad que tienen problemas en esta área. Vamos a hablar durante cada video, en cada video vamos a estar desarrollando el caso con su respectivo caso especial. Algunos de los casos de factorización traen casos especiales. Vamos a desarrollarlos basados en el álgebra de Baldor. Así que vamos a empezar hablando sobre el caso número 1, que es factor común. Sin embargo, para hablar de este tema me gustaría que primero empezáramos hablando un poco sobre lo que tiene que ver con el álgebra en sí. Vamos a estar hablando sobre qué es, por ejemplo, un monomio. Entonces, hablemos del álgebra. Cuando hablamos de álgebra, lo que hacemos es hablar de operaciones matemáticas, ya sea suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, pero con letras. Entonces, cuando ya involucramos letras dentro de las expresiones matemáticas, ya no estamos hablando de una aritmética común y corriente, sino que estamos hablando del álgebra. Entonces, hablemos primero de lo más básico, que sería hablar de los términos. Cuando uno habla de términos, se refiere a una expresión matemática que está conformada por uno o más términos. Si es uno solo, ese término recibe el nombre de monomio. Entonces, un monomio es una expresión matemática compuesta de un solo término. Ese monomio tiene signo, obligatoriamente tiene signo, que puede ser explícito o no. Si el signo es negativo, debe estar explícito, pero si el signo es positivo y es el primer término o es único término, entonces no va a estar explícito. Se supone que se entiende que si no hay ningún signo negativo es porque es positivo. Además de signo, tiene coeficiente. El coeficiente es el número que acompaña a ese monomio. Y finalmente tiene una parte literal. La parte literal refiere a las letras que les acabo de mencionar. Ya no es aritmética normal, es decir, que no son solamente números, ya sean naturales o enteros o racionales. Ahora involucra letras. Esas letras son la parte literal. Esas letras pueden estar escritas con exponente explícito o con exponente no explícito en el caso de que sea 1. Si es a sola, se sobreentiende que el exponente es 1. Si está al cuadrado, pues ese exponente es 2. Y así sucesivamente. Entonces, en la parte literal vamos a encontrar las letras y vamos a encontrar que ellas están acompañadas de exponentes. Veamos un ejemplo de un monomio. Entonces, el monomio 3a al cuadrado tiene el signo que no está, que se supone que si es positivo no está, el 3 que es el coeficiente y el a al cuadrado que es la parte literal. El 2 es el exponente de esa parte literal. Pero otro ejemplo podría ser menos 3 cuartos ab al cuadrado. Note que aquí, por ser negativo, el signo sí debe estar explícito. El número coeficiente, en este caso, es un fraccionario o un racional, y la parte literal hay dos letras, A y B, y el exponente 2 que acompaña a la B. Igual podría ser, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 3, en ese caso sería raíz cúbica para que no coloquemos un número imaginario, raíz cúbica de menos 3, A, B, C, por ejemplo. Entonces, en este caso, A tiene exponente 1, B y C también tienen exponente 1, el coeficiente es raíz cúbica de menos 3, e incluso podríamos poner acá un signo negativo. Todos estos son monomios, porque son un solo término. Para que un término sea más de un monomio, debe ir separado por un signo de adición o de sustracción. Así que un segundo ejemplo de lo que son los términos podría ser, por ejemplo, un binomio. Los binomios entonces son dos términos, dos monomios, y están separados en medio de ellos por un signo, ya sea de suma o resta. Por ejemplo, utilicemos estos dos de acá, 3a al cuadrado menos 3 cuartos ab al cuadrado.
Note que aquí ya no tengo un solo término porque en la mitad de en la mitad de estos dos hay un signo negativo. Entonces el hecho de tener un signo en la mitad me obliga a ya no tener en cuenta que es uno solo, sino que son dos términos. Igual podría ser un trinomio o en el caso que fueran más de tres términos se llama polinomio. Pero todos esos términos o todos esos monomios deben estar separados por signos de suma o resta. Es muy importante tener en cuenta esto para el desarrollo de los casos de factorización. El objetivo de la factorización es ya no tener 1, 2, 3 o 4 o más términos, sino que al final todos queden multiplicándose entre sí, de manera que conformen un solo término grande. Ese es el objetivo de la factorización. La factorización se relaciona directamente con la división, porque si recordamos en algunos apartes del álgebra, en la parte inicial de lo que es el álgebra en sí, hablamos de la multiplicación de términos. Entonces yo puedo multiplicar un monomio por un binomio. En la aritmética veíamos que lo que tiene que ver con la multiplicación, en la multiplicación específicamente de términos sin letras, solamente números, cuando multiplicábamos 4 por 3 más raíz de 5, teníamos que hacer multiplicación término a término, el primero por el primero y el primero por el segundo. Y esto nos da 4 por 3, 12, más 4 por raíz de 5, 4 raíz de 5. Entonces note que pasé de un solo término que se estaba multiplicando este monomio por este binomio, esto era un solo término, pasé a dos términos. Pero ahora lo que vamos a hacer es justamente devolvernos. Entonces la factorización sería la operación contraria de esta multiplicación, es decir, que la factorización está directamente relacionada con la división. Habiendo dicho eso, creo que ya es prudente empezar con los ejercicios del primer caso de factorización, que como le decía, el primer caso se denomina factorización, o más bien común denominador, o el común, es un término que sea común a los dos. Entonces el nombre completo de este primer caso, llamémoslo así, caso 1, es cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. Cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. Muy bien, se entiende que el factor común implica que puede ser un signo, puede ser un coeficiente, es decir, un número, o puede ser una letra o una parte de la sección literal de ese monomio. Pero debe estar en común en todos, es decir, debe repetirse exactamente igual en todos. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos a al cuadrado más ab. Note que aquí tengo dos términos, tengo este primer término y este segundo término y están separados por un signo de suma. Entonces al factorizarlo, es decir, al buscar qué hay en común, yo me doy cuenta que en el primer término solamente hay a y en el segundo término hay a y b. Entonces sé que lo que es común a los dos es la a. Siempre se factoriza con el exponente más pequeño, entonces note que aquí en el primer término tengo un cuadrado, acá en el segundo término solamente tengo 1, entonces siempre factorizo con el exponente más bajito, en este caso el 1, así que factorizo solamente la a y empiezo a hacer divisiones. Entonces si tomo el primer término que es a al cuadrado y lo divido entre lo que escogí como factor común, dividido a al cuadrado dividido a, recuerde que por potenciación, por las propiedades de la potenciación, cuando tengo dos bases iguales que se dividen, se restan los exponentes. 2 menos 1, aquí abajo aunque no esté, se sabe que es 1, y 2 menos 1 es 1, así que el resultado de esta división es a. Entonces el primer término factorizado va a quedar a. Sigue el mismo signo, y ahora cuando tengo ab, lo podemos hacer por acá, ab dividido a. Entonces tengo dos letras, dos bases iguales que se dividen, resto los exponentes, el exponente de acá es 1 y el exponente de acá es 1, 1 menos 1 es 0, entonces me quedaría a la 0, pero recordemos que todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto la respuesta es únicamente b. Entonces el segundo término factorizado es b, y esta sería la respuesta final de la factorización. A al cuadrado más ab, factor común a, me queda a factor de a más b. Este es un ejemplo muy sencillo que me demuestra además que efectivamente la factorización está directamente relacionada con la división. Pero vamos a hacer un ejemplo un tebicitico más complicado de lo mismo.
Quiero que quede algo muy claro. El factor común tiene dos posibilidades, y aquí vamos a hablar del caso especial del primer caso de factorización. El factor común cuando es un monomio. Entonces, si el factor común es un monomio, ese es el primer caso de factorización, como en este caso, el factor común es un monomio. Entonces veamos otro ejemplo. 3a al cuadrado, 3a al cubo, menos a al cuadrado. Tengo dos términos nuevamente separados por un signo de resta. El factor común en este caso es a, en ambos casos es a, ahí se ve. En ambos términos tengo a y escojo el exponente más bajito, en este caso el 2. Aquí tengo 3, acá tengo 2, escojo el más pequeño, 2. Entonces me queda a al cuadrado, factor d, y hago nuevamente las divisiones. Cojo el primer término, que es 3a al cubo, y lo divido entre el factor común, a al cuadrado. Y lo que estoy haciendo es aplicando las propiedades de la potenciación. Si tengo dos bases iguales que se dividen, se restan los exponentes. 3 menos 2, 1, la respuesta es 3a. Entonces el primer término factorizado va a quedar 3a. Menos, ahora hago la división entre el segundo término y el factor común que yo escogí, a al cuadrado dividido a al cuadrado. Dos bases iguales que se dividen, se restan los exponentes, queda la misma base y se restan los exponentes, 2 menos 2, 0, pero todo número elevado a la 0 es 1, así que menos 1. Y ya con eso tengo resuelto el primer ejemplo de el primer caso de la factorización, factor común, cuando el común o el factor común es un monomio. Ahora, ¿qué sucedería si en lugar de ser un monomio llega a ser un polinomio? Entonces, para ello vamos a desarrollar otro ejemplo donde vamos a hablar de el caso especial, cuando el factor común es un polinomio. Este es el caso especial del caso 1. El ejercicio dice: a más b menos 1, factor de a al cuadrado más 1, menos a al cuadrado menos 1. Muy bien, algo que es muy importante tener en cuenta es que cuando hablamos de factor, no solamente estamos hablando de una parte literal. Ya les había dicho que también se puede factorizar un número, pero incluso se puede factorizar el signo, y es lo que vamos a necesitar hacer acá. Si usted nota, en este término en esta expresión matemática tengo tres términos. Este es uno solo porque aquí en la mitad no hay ningún signo, es multiplicación. Por lo tanto tengo un paréntesis multiplicando a otro, un trinomio multiplicado a un binomio. Y eso, por ser multiplicación, se convierte en un solo término. Aquí, después de este signo, tengo otro término y acá hay otro término después del siguiente signo. Así que tengo tres términos. Y ninguno es común, es decir, no puedo factorizar uno, no puedo factorizar a al cuadrado. Voy a factorizar el signo de estos dos últimos, como una especie de agrupación. Voy a escoger estos dos que son negativos y voy a factorizar solamente el signo. Quedaría de la siguiente manera. El primer término queda exactamente igual, a más b menos 1, factor de a al cuadrado más 1. Ahora viene la parte de la factorización. Como ambos son negativos, factorizo el signo únicamente. Eso quiere decir que voy a hacer la división término a término de lo que queda aquí. Entonces note que va a quedar menos a al cuadrado dividido menos 1. Yo no puedo solamente dividir entre un menos sin tener en cuenta un número. Entonces lo que estoy haciendo prácticamente es como factorizar el menos con un 1 imaginario, porque no está aquí explícito. Cuando no hay un coeficiente explícito se sobreentiende que es 1. Entonces la división menos dividido menos me va a dar más, y a al cuadrado dividido 1 me queda a al cuadrado. Entonces la respuesta o el segundo término factorizado sería a al cuadrado positivo. Como es el primer término dentro del paréntesis, no voy a colocar el signo más, va a quedar tácito. Y aquí en el segundo término dividiríamos menos 1 sobre menos 1. Menos 1 es el tercer término en este caso en la expresión matemática, y factoricé un menos 1, entonces sería menos 1 dividido menos 1. Nuevamente menos dividido menos me da más, y 1 dividido 1 da 1, así que este tercer término factorizado quedaría más 1. Ahora note que ya no tengo tres términos como en un principio, sino que ahora tengo únicamente dos términos. El primero sigue siendo el primero, pero el segundo y el tercero se convirtieron en uno solo, y estos dos términos están separados por un signo menos. Muy bien, aquí lo que hay que hacer entonces ahora sí es proceder a factorizar el polinomio. Recuerden que estamos viendo el caso especial del factor común cuando es un polinomio. Como es un polinomio,
el término que es semejante o común a los dos, fíjese que es a al cuadrado más 1 y a al cuadrado más 1. Lo pongo aparte, entonces a al cuadrado más 1 factor de. ¿Qué queda en el primer término cuando factorizo a al cuadrado más 1? Escoger la expresión completa y dividirlo entre este factor común. Se cancelarían estos dos al hacer la división y me queda únicamente el primer término, es decir, a más b menos 1. Menos, porque no he factorizado el signo signo sigue siendo el mismo, menos, que entonces, ¿cuál es el resultado entre dividir a al cuadrado más 1 entre a al cuadrado más 1? Como son exactamente iguales los dos paréntesis, se simplifican y el resultado es 1. Menos 1 y cierro mi llave, mi paréntesis cuadrado, que implica que estoy multiplicando este polinomio por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces lo que estoy haciendo es justamente la división, factorizando lo que es común en este término, en esta expresión matemática. Ahora aquí internamente dentro de las llaves puedo quitar el paréntesis y resolver. Entonces me va a quedar a al cuadrado más 1 factor de, ahora ya tengo una sola expresión dentro del paréntesis, a más b menos 1 menos 1, es decir, menos 2. Y este es el resultado final de nuestra factorización. Note que no es complicado, lo importante de esto no es tanto comprenderlo inicialmente, sino hacer muchos ejercicios al respecto, ejercicios que me permitan adquirir la destreza. Ahora, muchos es un decir, en el álgebra de Baldor cada caso tiene más o menos unos 25 o 30 ejercicios. En este caso tiene 30 ejercicios por monomio y 30 ejercicios por polinomio. Es solamente el caso 1 de factorización. Es recomendable desarrollarlos porque ahí van a notar muchos ejemplos o muchas situaciones donde la factorización va variando poco a poco y sería bastante engorroso desarrollarlos en un video como este, pero usted sí lo puede hacer. Si encuentra algún ejercicio dentro de la factorización, llámese álgebra de Baldor o cualquier otra álgebra, o su libro guía o en una álgebra de años anteriores, y encuentra algún caso de este caso primero, de este factor común, que no logre desarrollar o que no le dé igual a la respuesta o que tenga alguna duda, con mucho gusto escríbalo en la página principal del blog y estaré respondiéndole a la mayor brevedad posible. No hay ningún problema por eso, incluso lo podría usted desarrollar, escanea o toma una foto y la sube por medio de la página de Facebook que se llama igualito, Matemáticas y Física al alcance de todos. Ahí lo voy a estar revisando y le estaré contestando, corrigiendo o simplemente solucionando alguna inquietud que tenga. Le agradezco mucho por su tiempo, espero que haya sido bastante benéfica esta explicación y ya estaré subiendo las explicaciones o los videos de los siguientes casos de factorización. Muchas gracias.